Desde hoy vamos a desarrollar algunos temas que me llamaron la atención en los comentarios de ataque hacia la fe católica que recibimos en nuestra última cápsula y que evidentemente son los mismos que normalmente recibimos de parte de nuestros familiares y amigos protestantes. Un tema constante es que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Y esto casi siempre nos lo dicen por dos razones. Lo primero que argumentan son los errores que han existido a lo largo de la vida de la Iglesia Católica. Y lo segundo es porque se aduce que el cuerpo de Cristo, es decir, la Iglesia, son todos aquellos que creen en Jesús, sin una clara identificación. Algo así como que si la Iglesia fuera invisible. En el tema de los errores de la Iglesia, tengo que caer en cuenta de lo siguiente. En la primera Iglesia, que fueron los 12 apóstoles, habían un hombre que traicionó a Jesús por dinero y lo entregó, otro que lo negó, otros dos que peleaban por tener los primeros puestos, y todos, con la honrosa excepción de Juan, dejaron abandonado a Jesús en el momento de la crucifixión. Solamente analizando la persona de Judas, Jesús nos da una lección importante. Jesús, teniendo a Mateo, que era cobrador de impuestos y por tanto hábil con los números, decide entregarle la tesorería, el manejo del dinero de los apóstoles a Judas, quien siendo deshonesto robaba de la misma para sí. ¿Tú crees que Jesús no lo sabía? Jesús quiso que fuera así, para que todas esas fallas de esa primerísima iglesia quedaran en los evangelios, para darnos cuenta que la iglesia va a permanecer a pesar de los hombres y no gracias a ellos. Es Cristo mismo quien la sostiene como su cabeza. Por eso, como católicos, no debemos sentirnos menos o avergonzados porque hayan existido hombres, en cualquier escala jerárquica de la iglesia, que hayan cometido errores o atropellos. Eso lo único que significa es que está compuesta por seres humanos, igual que la de los primeros 12. De ninguna manera los errores de estos humanos justifican la división del cuerpo de Cristo, ni en la época de la Reforma, ni ahora. Como la Iglesia ha permanecido 20 siglos, siendo claramente identificada por el mundo, es que se le pueden atribuir tantos errores en la historia. En estos tiempos, cuando un sacerdote comete una falta grave en cualquier lugar, se habla inmediatamente mal de toda la Iglesia Católica. Paradójicamente, eso más bien confirma el segundo punto que vamos a tratar, que es la visibilidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Aquí me va a tocar volver a mencionar la oración de unidad que hace Cristo al Padre. En ella Él dice que seamos uno, como Él y el Padre son uno para que el mundo crea. Esto significa que el Señor Jesús está pidiendo que la unidad de la Iglesia sea un signo para que los no creyentes se conviertan. Hermanos, todo signo para ser tal debe ser visible. Estas palabras de Jesús descartan categóricamente que el cuerpo de Cristo pueda ser una unión invisible entre personas. Por otra parte, es absolutamente lógico, obvio, que parte de ser una unidad como cuerpo es tener una misma doctrina. Hermanos, los católicos tenemos una misma doctrina. Está claramente expuesta en el catecismo. Que hayan algunos que, llamándose católicos, no quieran aceptarla y practicarla es muy distinto. Es un tema por el cual rendiremos cuentas ante el Señor el día de nuestro juicio. El cuerpo de Cristo no puede ser una ameba, algo así como sin forma, en lo que cada parte del mismo cree en lo que quiera. En las iglesias protestantes, unos creen que el bautismo salva, otros que no, que el día del Señor es el sábado, otros que el domingo, que no hay problema con las imágenes, otros que las condenan. Unos creen que está bien el diezmo, otros que no. Unos creen que la salvación no se pierde, otros que sí se pierde. Unos que las obras colaboran con la salvación, otros que las obras no tienen nada que ver con la salvación, y así pudiera mencionar temas por horas. Esto no es que es irrelevante, porque la visión de cada uno de estos temas hace que la manera de relacionarse con Dios Padre y con Cristo mismo sea totalmente diferente. Por otro lado, Jesús no nos dejó sus enseñanzas para que cada quien las interprete como se le dé la gana, sino que se las explicó muy bien a los apóstoles para que éstos puedan transmitirlas. Esa verdad apostólica es la que ha sido resguardada por la Iglesia Católica y está resumida en el Catecismo. Si algún hermano protestante ve este video, le ruego encarecidamente que lea el Catecismo antes de dar cualquier criterio al respecto. Hermanos, la Iglesia Católica ha derramado y sigue derramando la sangre de millones de mártires que han muerto combatiendo herejías.
No podemos escupir sobre la sangre de estos mártires diciendo que da lo mismo lo que pienses de muchas enseñanzas de Cristo, con tal de que supuestamente lo confieses como tu Señor. Sí, cierto es que Cristo no mandó a parar a aquellos que no eran de los discípulos y usaban su nombre para curar y expulsar demonios, pero también en Mateo 7, 21 al 23 dijo lo siguiente: No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, no expulsamos a los demonios e hicimos muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les manifestaré, jamás los conocí, apártense de mí ustedes los que hacen el mal. Dicho en otras palabras, puede que en una iglesia, entre comillas, te hablen de Cristo, te profeticen ciertas cosas, te saquen los demonios que tienes y hasta te curen un cáncer. Y sin embargo, puedes estar yendo al lugar incorrecto. Hermano católico, estás en la iglesia que Cristo fundó. Ámala, defiéndela, sigue la voluntad de Dios para tu vida. El Señor te bendiga y recuerda que esto es verdad y que la verdad te hace libre. Estamos a unos cuantos días de que en ciertas partes del mundo se hagan celebraciones, entre comillas, para conmemorar la Reforma, el movimiento impulsado por Martín Lutero que dividió a la Iglesia y dio nacimiento formal al protestantismo. El día de hoy quisiera explicarte dos razones fundamentales, de muchas, por las cuales jamás podríamos calificar a la Reforma como algo bueno para los cristianos. La primera de ellas es la división. Para mí la oración de Jesús a su Padre en el capítulo 17 de Juan, en la que pide que seamos un solo cuerpo, como la unión de Él y Dios Padre, que es perfecta, para que el mundo crea en su venida, es suficiente razón para comprender que jamás Dios verá con buenos ojos la división del cuerpo de Cristo. Pero no solo tenemos esta cita, sino que en muchas ocasiones Pablo en sus cartas a las iglesias primitivas insiste en la importancia de la unidad. Hermanos, Dios une, el que divide es Satanás. Es imposible considerar que podrá ser una inspiración divina el rompimiento de la comunión de los cristianos. Por otro lado, como la Biblia nos enseña, tenemos que ver los frutos de las obras para entender si son buenas o no. La división causada por Lutero se convirtió en un cáncer que persigue hasta hoy a las comunidades protestantes. A lo largo de su corta vida, Lutero vio con sus propios ojos cómo sus mismos discípulos se iban separando, formando movimientos paralelos. En mi época de protestante, pude atestiguar el rompimiento de una iglesia en la que asistía, en donde uno de sus pastores, al no estar de acuerdo con el pastor principal, simplemente montó otra iglesia, y con él se llevó a gran parte de la congregación. Está de más decir que se enseña una visión del cristianismo distinta en esta nueva iglesia. Esto no solamente es antibíblico, sino que en la práctica es algo extremadamente doloroso para los mismos cristianos que sufren cada vez que se dan este tipo de divisiones. La segunda razón es el relativismo teológico. Cuando Lutero desarrolla su famosa sola escritura, en donde cada cristiano es su propia autoridad teológica, se marca una herida tan profunda en el cuerpo de Cristo que hasta hoy los católicos nos vemos afectados por la misma. En vez del orden que quiso Dios mantener al dar autoridad a sus apóstoles y a sus sucesores, se entra en un caos, en donde cada individuo tiene potencialmente la razón de la interpretación que le da a las Escrituras, y por ende a las verdades de fe. Es allí donde la verdad de Dios se convierte gravemente en algo relativo. Eso lo podemos ver en el mundo de hoy, en donde los parámetros de la relación con Dios los establece cada individuo. Y vemos denominaciones, iglesias enteras protestantes, dando supuestos razonamientos bíblicos para dar como válido temas tan graves ante los ojos de Dios como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Igual que con la división, Lutero vivió en carne propia las consecuencias de sus propios actos. Antes de morir, él mismo se lamentaba diciendo: hay tantas sectas y opiniones como cabezas hay. Para mi análisis, el relativismo teológico fue la principal causante de la muerte del cristianismo en Europa, porque con el tiempo se va aguando rápidamente el mensaje de Cristo,
en donde cada quien va acomodando no solo a su criterio, sino peor aún a sus propias debilidades, justificando lo injustificable ante los ojos de Dios. Basta mirar a Alemania, Inglaterra y Francia, los primeros países que acogieron el protestantismo, que en su momento fueron insignias del cristianismo cuando la Iglesia estaba unida, hoy son naciones totalmente alejadas de Dios, plagadas de ateísmo y de relativismo moral. Nuevamente, los frutos nos hacen conocer las obras. Con esto, hermanos, no quiero desde ningún punto de vista decir que no puedan haber personas, cristianos sinceros que buscan a Dios de corazón y le temen, por los cuales debemos orar para que encuentren la plenitud en la verdadera iglesia. Pero es muy importante que entendamos las cosas y nos demos cuenta de la importancia de la unión del cuerpo de Cristo, de que salgamos nosotros mismos de la tibieza del relativismo, de esas ganas de acomodar a la iglesia a nuestros propios intereses, que entendamos que Jesús la fundó y que es nuestra obligación como cristianos custodiar su unidad. Esto, hermanos, es verdad y la verdad te hace libre. Frecuentemente escuchamos ataques a nuestra misa, que es aburrida, que es un ritual, y que hace poco los curas antipáticos, entre comillas, le daban la espalda a los fieles. Empecemos por el comienzo. Si no entendemos el judaísmo, si no escudriñamos el Antiguo Testamento, difícilmente entenderemos cómo debe ser nuestra relación con Dios desde el punto de vista del culto hacia Él. Como bien lo dijo Jesús, Él no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Esas palabras de Jesús son extremadamente claves. Significan que debe existir una conexión clara entre la manera en que se relacionaban los judíos con Dios y la manera en que los cristianos del día de hoy nos relacionamos con ese mismo Dios. Para judíos tan doctos como el mismo San Pablo o José de Arimatea, hubiera sido imposible la conversión al cristianismo si esta conexión no estuviera clara. El culto a Dios, la adoración a Dios siempre involucró sacrificios. Por eso era tan importante el templo para el pueblo de Israel. Era el único lugar autorizado por Dios para recibir sacrificios. Esa misma adoración sacrificial es la que vivimos en la misa, en la que, uniéndonos místicamente con el momento de la cruz y la última cena, actualizamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a Dios Padre. Eso es la Eucaristía, la cual no vamos a ahondar en este momento, sino que los invito en la sección de videos a buscar una serie sobre el tema. La ausencia de este sacrificio, la ausencia de la Eucaristía hace inexistente el culto a Dios, hace inexistente la adoración a Dios. Punto. Así de categórico. Siendo el centro de nuestro culto la Eucaristía, es más fácil dar respuesta a los ataques que antes citamos. En primer lugar, que la misa es aburrida. Hermanos, nosotros vamos a la misa a rendirle culto a Dios. El centro de la misa es Él, Dios, no nosotros. La misma no debe ser un lugar para buscar entretenimiento. Es todo lo contrario. Es salirnos de nosotros mismos, de nuestra propia realidad para contemplarlo a Él, haciéndose físicamente presente en el momento de la consagración. El culto protestante está hecho para las personas, no está centrado en Dios, sino en los asistentes. Buen aire acondicionado, música animada, prédica a cargo normalmente de un pastor con excelentes dotes de orador, prédica que en la mayoría de casos es una charla motivacional, puras sensaciones agradables para mantener cautiva a la audiencia. En una famosa iglesia protestante de mi ciudad, hasta se inventan shows para los días especiales como el Día del Padre, en donde el pastor se disfraza de James Bond y hace una producción tipo teatro. Hermanos, qué alejado de lo que Dios quiere de nosotros. La relación con Dios jamás debe ser gobernada por nuestras sensaciones y nuestros sentimientos. El amor a Dios es una decisión que más bien involucra un gran desacomodo, como decía, salirnos de nosotros mismos. Lo segundo, que la misa es un ritual. Claro que sí. Igual que el pueblo de Israel, la relación con Dios estaba dada por rituales, como por ejemplo la Pascua, la cual tiene unos elementos y orden específicos. De hecho, muchos elementos de la Pascua están presentes en la misa.
Este orden asegura que se diga y se haga las cosas que sean de agrado para Dios y nos invita a recogernos en un ambiente de sobriedad y de respeto hacia nuestro Creador. Es un encuentro personal con nuestro Dios, hermosamente guiado. Por otro lado, lo más hermoso de esto es que la misa se celebra en la misma forma en todo el mundo. Ahí es donde se hace palpable la realidad de la unidad del cuerpo de Cristo. Cada día, cientos de millones de católicos nos unimos para leer las mismas lecturas de la Biblia y orar juntos las mismas oraciones. Una adoración al unísono del pueblo de Dios. En ese sentido, es importante contarles que precisamente la Biblia se dividió en capítulos y versículos, no para su estudio, sino para su uso en la liturgia cristiana. Lo más chistoso de esta acusación de rito, entre comillas, es que las iglesias protestantes igual hacen su propio rito. Casi en todas. Primero se saludan entre sí, después cantan canciones de alabanza, cantan canciones de adoración, recogen el diezmo, el pastor hace la prédica y después hay una especie como de rito de despedida. Por otra parte, el hecho de que nosotros tengamos las lecturas ya designadas para cada día asegura dos cosas. La primera, que si un católico va todos los días a misa durante 3 años, escucha toda la Biblia, completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y la segunda es que asegura que el sermón del sacerdote no sea solo tomado en base a las partes de la Biblia que más le agradan o se le facilitan a él. Lo que normalmente pasa en las iglesias protestantes, en donde cada pastor escoge sobre qué va a hablar, sobre qué parte de la Biblia va a hablar ese día, es que los asistentes terminan escuchando las partes de la Biblia que más le gustan o se le hacen fáciles de predicar al pastor, o peor aún, las que no le incomodan para su estilo de predicación. Por último, ¿saben por qué los sacerdotes le daban la espalda a los feligreses en las misas? Sencillo, porque si Cristo está presente en el sagrario, si Dios es el centro de nuestro culto, el sacerdote dirigía el culto de todo el pueblo viendo hacia Jesús. No se quería menospreciar a las personas dándole la espalda, sino que todos le rendían culto a Jesús, incluido el sacerdote, viendo hacia él. Para quienes tienen el privilegio de tener la opción en sus parroquias de misas de rito tridentino, saben lo hermosa que es la misa en latín y de este modo, todos viendo a Jesús. Por favor, no pensemos que está mal el rito latino al que normalmente asistimos. Solo estoy dando una explicación a este tema. Está más decir que adicional a la misa, Dios demanda de nosotros alabanza, no solo en cantos hacia Él, sino en el conocimiento de Él a través de la Biblia, pero especialmente con nuestra vida. La mejor manera de darle alabanza a Dios es llevar una vida coherente a sus mandatos, incluido entre ellos la celebración de la Santa Eucaristía, porque Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándole gracias a Dios, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Recuerda, hermano, que esto es verdad y que la verdad te hace libre.